el teorema tal se llama el algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división es un teorema que dice lo siguiente, y es un teorema importantísimo en aritmética. Dice, sea n un número entero, positivo, negativo, sea d un natural positivo, es decir, un número positivo, mayor que 1, que no sea el 0. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice que hay dos números, Q y R, tal que R está es mayor o igual que 0 y menor que D, tal que N se puede escribir como Q por D más R. Y Q y D son únicos. O sea, existen dos únicos números Q y R, tal que Q por D más R da N. O sea, dado N y D, si yo fuera a dividir N por D, lo que dice eso es que existe un solo entero Q y un solo entero R, tal que Q por D más R da N. Y R es un número entre mayor o igual que 0 y menor que D. Ese se llama el algoritmo de la división. ¿Dónde ven un algoritmo? En ninguna parte. Es un teorema de existencia. Dice, dados cualquier dos, no, entonces, por ejemplo, no sé, 15 y 4. 15 y 4. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice que 15 se puede escribir como 4 por algo más algo. Pero con ese algo R menor o igual que R menor que 4. Dice 15, que es un número entero, al dividirlo por 4, me va a dar un único número entero Q y un único número R, tal que 15 es igual a 4 por Q más R. ¿Quién sería Q y quién sería R? Entonces me dicen que, nótese que Q sería igual a 3 y R sería igual a 3. 4 por 3, 12 más 3, 15. Sí. Pero, por ejemplo, no funcionaría. Por ejemplo, miren este. Yo voy a decir otro. Q igual a 2 y R igual a 7. ¿No funciona? 4 por 2 más 7 da 15. Ah, muy bien. El R no es menor que 4. O sea, 7 no es menor que 4. O sea, hay muchos números tal que 4 por Q más R da 15. Lo que dice el teorema es que solo hay uno, son únicos, si este señor es menor o igual que este señor, es menor que este señor. Ese es el teorema de la división. Hay unos únicos Q y R que multiplicados por D sumado a R da N, son únicos, dado que R sea un número entre 0 y D. Si yo no exigiera que R fuera menor que D, no sería 1. Lo que lo hace único es que ese R está entre 0 y D. ¿Listo? Ese es el teorema de la división. Ahora vamos a tratar de asociar eso con cosas que ustedes conocen. Estoy seguro que las conocen. Este teorema se conoce como algoritmo de la división. No es un algoritmo, sino un teorema de existencia. A M se le llama el dividendo. A D se le llama el divisor. A Q se le llama el cociente y a R se le llama el residuo. Se han olvidado de cociente y residuo, ¿cierto? Bien. O el resto. Bien. ¿Por qué se llama el cociente de qué? El cociente divide N entre D. El otro es el residuo divide entre D. ¿Por qué se dice el cociente y no un cociente? Porque solo hay uno. Entonces, el cociente. Y R es el residuo, porque solo hay un residuo, tal que 4 por Q más R da 15. Solo hay un Q y un R, tal que 4 por Q más R da 15, con R entre 0 y 4. ¿Cierto? Solo hay uno. Por eso se llama el cociente y el residuo. Solo es uno. Cuando usted en su computador cuando usted le dice a su computador,
Cuando usted a su computador le dice 13, ¿eso qué significa? Usted está acostumbrado a decir el módulo, ¿cierto? Uno que está acostumbrado a decir el módulo, pero no, es el residuo. Después vamos a ver por qué las dos cosas son sinónimas. Pero uno está acostumbrado a decir eso el módulo. Pero realmente esa operación es, saque el residuo de 13 dividido por 6. O sea, eso da 1. 6 por 2, 12, más 1, 13. ¿Cierto? También puede hacer 6 por 1 más 7, pero 7 no es menor que 6, entonces no sirve. Solo hay uno que funciona. ¿Cierto? Ahora voy a preguntarles otro. ¿Qué pasa si usted al computador le dice menos 13, lo mismo, pero con menos 13? ¿Cuánto cree que les da el resultado? ¿1 también? ¿Menos 1? ¿Por qué menos 1? No, ¿cómo que no? Ah, no, porque el residuo es positivo. Uno, entonces si me dicen que es 1 es porque, entonces tú me dices, entonces multiplico 6 por cuánto, y le sumo 1 y eso me da menos 13. 6 por menos 2, menos 12 más 1 da 11, no sirve. ¿Por 2? No, porque por 2 me da 13, no me da menos 13. 6 por menos 1 daría menos 6. Me faltaría 3 más 5 menos 7. por menos. No me sirve. O sea, 6 por menos 3 daría menos 18. ¿Más cuánto daría menos 13? Menos 18 más 5 daría menos 13. ¿Y 5 es un buen residuo? Sí, es menor que 6. O sea que ¿cuánto debería dar menos 13 residuo 6? Dividido por 6, el residuo dividido por 6 da menos 3, da 5. Bien. Cuando entren en su computador, en su lenguaje preferido, hagan la operación. Si les da, ella está bien, ese residuo está bien calculado. Pero muchos han decidido que lo que hacen es la operación con el positivo, ¿cuánto daba? 1, y luego, dicho, como que era lo mismo que con el negativo, y eso no es así, no funciona. ¿No? Entonces, bueno, pero ese es el residuo, está bien definido, solo es 1, etc. Bien. Al cociente de la división, de dividir en entre, se le denota, típicamente en muchos libros se pone con este dividido. En otros, al cociente, en sus lenguajes de programación, por ejemplo, distinguen el dividir. Si usted en su lenguaje de programación hace 13 dividido 6, ¿qué les da? Les da 2, ¿cierto? No, bueno, si están con el número real, le da 2 puntos, no sé qué. Pero si es la división entera, les da 2. O sea, eso es lo que se llama la división entera. El cociente es la división entera. En sus lenguajes de programación. Y típicamente es este. O sea, cuando yo escribo n con este símbolo de, estoy hablando de el residuo de dividir entre, el cociente de dividir entre. Y cuando estoy hablando del residuo, típicamente escribo mod d. Por eso le decimos mod a esa operación. O sea, en los lenguajes de programación, de hecho, viene con este mod o con ese porcentaje, o con ese. El signo de porcentaje es la operación mod. El signo de porcentaje es la operación mod. La que viene en sus lenguajes de programación es la operación mod. Entonces está muy bien definido. No es cualquier R que funcione, solo hay un R que funciona. Y solo hay un Q que funciona para ese N y ese solo hay un Q y un R. Por el teorema del algoritmo de la división. Por tanto, podemos decir que dado N y dado D, entonces,
Si yo cojo el cociente de dividir n entre d, lo multiplico por d y le sumo el residuo de dividir n entre d, eso me tiene que dar n. Esa es la propiedad que tiene que tener cualquier lenguaje de programación que le ofrezca estas dos operaciones. Esa propiedad la tiene que cumplir para cualquier entero, positivo o negativo. D es positivo, pero n puede ser positivo o negativo. Y esto tiene que funcionar siempre. Entonces, si usted quiere probar su computador, haga su lenguaje, haga ese assert, diga, póngala a funcionar que esto es igual siempre, sea cual sea el n y el d que usted le dé. Si en alguno falla, su computador no está calculando bien el cociente y el residuo. Ahora, ¿cuándo falla necesariamente? En los negativos. ¿Cuándo falla? Típicamente en los negativos. En los positivos no, porque eso lo saben calcular. Lo que a veces la calculan mal es para los negativos, porque suponen que es el mismo positivo y no es así. Ese es el algoritmo de la división. Ahora, que es un teorema realmente. ¿Por qué uno diría que es un algoritmo? Entonces, ¿qué algoritmo hay detrás de ese teorema, mejor dicho? Entonces, por ejemplo, si n es 35 y d es 11, entonces, ¿cuál sería el cociente y cuál sería el residuo? De 35 dividido 11. Entonces, una manera automática de programarlo podría ser la siguiente. O sea, yo sé que ustedes saben dividir y esas cosas. ¿Cómo lo haría para que un computador lo hiciera? Uno diría, bueno, primer candidato es cociente 0. Entonces, 11 por 0 me sobraría 35. Pero 35 no es menor que 11. Entonces, mi segundo candidato es que el cociente sea 1. Entonces, 11 por 1 me faltarían 24. Tampoco es menor. Mi segundo candidato es que sea 2. 11 por 2, 22, me faltarían 13. 11 por 3, 33, más 2, 35. Ah, ahí ya lo encontré. Este es el cociente y este es el residuo. O sea, como que yo podría empezar con cociente 0, cociente 1, cociente 2, cociente 3, hasta que encuentre el residuo que es y ahí paro. Eso es como un algoritmo para hallar el resultado del algoritmo de la división. El algoritmo de la división dice existen. Yo les digo cómo calcularlo. Por ejemplo, pero si fuera negativo el menos 11, entonces digo yo, bueno, si es negativo, el cociente va a ser negativo. Va. Entonces empiezo con 0. 4 por 0 me faltaría sumarle menos 11. No me sirve. 4 por menos 1 me faltaría sumarle menos 7. No me sirve. 4 por menos 2 me faltaría sumarle menos 3. No me sirve. 4 por menos 3 me falta sumarle 1. Ahí paro. Porque ya encontré el número entre 0 y 4. Entonces el cociente de dividir menos 11 entre 4 es 3 y el residuo es menos 3 y el residuo es 1. Entonces, como ven, ese sería como un algoritmo para calcular Q y R dados en el D. El residuo tiene que ser menor que D, ¿sí? Por eso. 1. 1 es menor que 4. En estos no funcionaba, menos 11 no, menos 7 no era mayor que 0. El 1 sí es mayor que 0 y menor que 4. Y aquí 35 era más grande, 24 más grande, hasta que el 2 se dio más pequeño. ¿Sí? Lo que dice este teorema es que tiene que existir, o sea, ese algoritmo siempre termina encontrando el residuo que funciona, porque hay un residuo entre 0 y D que funciona. Uno solo, y un solo cociente que funciona. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, ese sería como un algoritmo que hubiera detrás de ese teorema, pero es un teorema. Aquí hay una pregunta. Si el lenguaje lo hace mal con los negativos, ¿qué se puede hacer? No use ese lenguaje, o no use esa operación. No, o sea, no, John. Yo les digo es porque, y de pronto a veces son las calculadoras más que los lenguajes de programación los que lo hacen mal. Las calculadoras funcionan bien con los positivos, pero mal con los negativos. En el residuo, en el cociente. Pero, no, yo les digo es para que, si llegan a utilizar esa operación con números negativos, asegúrense que está bien definida y no que esté mal definida ya en el computador. Debería estar bien, pues está conocido por todo el mundo, pero a veces no funciona así. Entonces, asegúrense. Pero yo le digo, si su computador en Google no funciona, entonces no use eso, Google. Mire, ya tienen una cosa para decir que Google está mal implementado. La operación, fíjense, son cosas muy bobas. Usted dice, yo ni siquiera voy a probar si eso funciona, no tiene que funcionar.
Imagine que usted ponga un sistema, no importa que sea nuevo, el teorema de la división no es nuevo, John. Entonces, eh, eh, está mal implementado. ¿Por qué? Porque la persona que implementó eso no tiene ni idea de matemáticas. Si tuviera algo de idea de matemáticas, lo habría hecho bien. Bien. ¿Listo, John? Pero fíjese que él lo probó ya, ¿sí ven? No les digo mentiras, hay sitios donde no lo hacen bien, porque les parece que eso, o que solamente le funcionan